Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a Brit Coaching. Mi nombre es Ivette Quintana, soy especialista en comercio internacional y aduanero, y el día de hoy vamos a iniciar con nuestro taller de documentos aduaneros que tenemos preparado para ustedes. El objetivo de este taller es que ustedes conozcan cuáles son estos principales documentos y cómo tenemos que tratarlos, es decir, qué elementos fundamentales tienen cada uno de ellos. Y para esto, bueno, voy a hacer a continuación presentarles el material que tenemos para el día de hoy y bueno, vamos a dar inicio con este tema. Muchísimas gracias ahí a todos los que están interesados en este tema. Bueno, ¿qué es importante? Siempre lo hemos dicho, es necesario ubicarnos en nuestro tiempo y espacio. ¿Y por qué decía al inicio? Bueno, hay varios tipos de documentos. Tenemos documentos aduaneros, tenemos documentos fiscales y documentos legales, ¿ok? Obviamente los documentos legales es toda esta parte de la constitución de la empresa, tiene que ver con los poderes que se otorgan, con los contratos, incluso contratos de compraventa internacional, todos estos documentos legales, ¿sí? Y siempre se recomienda que aquellas personas físicas o morales que empiezan con este tema aduanero tengan un departamento de comercio exterior, sí, y también un departamento legal, abogados que conozcan de este tema. Los documentos fiscales, bueno, ustedes ya muchos lo saben, pues es tu constancia fiscal, el alta, el tema de opinión favorable, perdón, todas las declaraciones, es decir, todo lo que tiene que ver con el SAT. Incluso podríamos estar hablando que relacionado a esto, los padrones, aunque son documentos aduaneros, básicamente se tramitan ante el SAT, entonces esos son otro tipo de documentos. Vamos a ver nosotros cuáles son estos documentos aduaneros. Dentro de nuestro esquema para ubicarnos, siempre es importante conceptos importantes, conceptos como negocios internacionales, comercio internacional, comercio exterior, que es cómo tratarlos. Un negociador internacional va a hacer esta transacción, es decir, vas a hacer una compraventa internacional. Por eso eres negociador internacional. Tu objetivo va a ser vender un producto, servicio, y en este caso, si vamos a importar o exportar, básicamente es una mercancía, ¿de acuerdo? Los servicios se contratan. Entonces, este negociador lo que va a hacer es hacer precisamente esto, este haber de contactar al proveedor, al vendedor con el comprador para poder realizar esta operación. Y esa es la parte más complicada, podríamos decir. Cómo llegar a este acuerdo con un proveedor que tienes en otro país, que tiene otra cultura, otro idioma, que tiene incluso otros horarios, y entonces tienes que empatar, además de todo esto, su legislación, sus procesos a los tuyos y poder coordinar, ¿sí? Esta negociación. Esa es parte de tu trabajo, esa es parte del trabajo que nosotros hacemos para poder obtener la información que necesito, porque si yo no tengo la información clara y lo que necesito, no voy a poder hacer mi operación. Entonces, estas transacciones, esta negociación es sumamente importante, ¿de acuerdo? Y tienes entonces que saber qué le vas a pedir, qué requieres del vendedor, del comprador, si es una impo o una expo, qué le vas a pedir. Y desde ahí se empieza a ver realmente quién tiene expertise en este tema, ¿no? Porque muchas veces no sabes ni cómo iniciar la operación. El comercio internacional son las operaciones aduaneras, es decir, es la importación, exportación, son los procesos. Yo siempre he comentado, un negociador internacional no podría ser al 100 porque existen otras materias, existe marketing, existe finanzas, existe economía, planes, estudios de mercado, o sea, existe una gran variedad en esta carrera, no obstante, tu objetivo es posicionar una mercancía o un servicio, en su caso, en otro país. No es una comercialización nacional, es extranjera. Y no existe forma alguna más que hacerlo como importando o exportando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. El comercio exterior es lo que te va a ayudar
Es decir, son estos agentes externos, incluyendo el gobierno, los gobiernos, los tratados, que van a permitirte o no, porque puede ser el caso, ¿no? Con restricciones, que puedas o no tener una buena importación-exportación. Hoy por hoy la globalización y estas organizaciones como la OMA, la CCI, todas estas organizaciones mundiales, lo que buscan es que tengamos una sola línea de comercio, que independientemente de las barreras del idioma, de los gobiernos, etcétera, podamos en materia de comercio adecuarnos, tener un código de clasificación muy parecido, que todos tengan de alguna manera esta importación, exportación y sus procesos sumamente claros y parecidos, que tú puedas enlazar una importación, una exportación con alguien de Europa, de Asia, de Estados Unidos con nuestro país o de Centroamérica, ¿de acuerdo? Y el tema aduanero ya lo ubicamos más al tema local. En nuestro México, nosotros, bueno, ustedes saben que el principal ordenamiento es la ley aduanera y el término aduanero viene de esta parte y también de la aduana, ¿no? De este recinto, de este lugar donde se lleva a cabo el despacho de mercancías. Entonces, el aduanero es aquel, por ejemplo, les digo, estudios aduaneros, ya separa un poco el negociador internacional, porque muchos de ustedes hoy por hoy se van a ir a la mejor a la logística, al marketing internacional, se van a ir un poco más a las finanzas internacionales, al emprendimiento, es decir, hay un sinnúmero de ramas. Cuando yo hablo de aduaneros, estudios aduaneros, son aquellos que básicamente ven la operación, desde la idea, la necesidad, desde la clasificación, desde hacer todo el proceso para poder importar o exportar estas mercancías, ¿de acuerdo? Y eso es una operación aduanera, que es esta importación-exportación. Las etapas de la operación aduanera, ustedes saben, muchos han escuchado, tenemos el pre, el despacho y el postdespacho, ¿no? Parte de lo que vamos a ver hoy es el predespacho, es tu preparación. Tú no vas a poder realizar una importación o una exportación si no tienes estos documentos, ¿de acuerdo? Para que entonces se lleve al cabo el despacho y para que en el postdespacho, que recuerden que a partir de que importamos las mercancías, 5 años, 67 del Código Fiscal, la autoridad va a empezar a rascar la información. ¿Y qué va a analizar estos documentos? Y ellos van a ver desde lo que está en el pedimento, recuerda que el pedimento es una declaración. Entonces, todo esto que tú pones aquí tiene que estar respaldado con estos e-documentos digitales o impresos, es decir, toda esta información que tú tienes, todos estos documentos que digitalizas, que envías, ¿ok? Que anexas al pedimento, obviamente. Entonces, esta documentación va a compulsarla a la autoridad, ¿ok? Y donde ahorita uno de los factores que se están dando es el tema de los Incoterms. La autoridad está checando fracción arancelaria para emitirte actos de fiscalización, está checando regulaciones, está checando obviamente el tema de los valores, las facturas, está checando este tema de Incoterms y cómo lo va a cuadrar con los documentos que vamos a ver. Tiene que cuadrar el documento de transporte, tiene que cuadrar obviamente el de origen, tiene que cuadrar la factura, ¿ok? Entonces, ¿dónde viene esto? El fundamento principal, y esto de verdad no lo podemos olvidar. El 36A de la ley aduanera nos va a establecer esta parte. Este artículo, básicamente, ¿ok? Este artículo 36A nos va a establecer que los agentes aduanales o quienes importan, agencias aduanales, quienes importen o exporten, deben obviamente transmitir estos documentos, ¿sí? Al anexos al pedimento, ustedes saben ya también parte de este trámite, y bueno, mandarlos obviamente en formato electrónico o digital, ¿ok? ¿Qué documentos? Porque esto es lo importante. Y en este artículo 36A viene un listado. Yo siempre les digo, tanto para INPO como Expo son los mismos. O sea, tanto importación, exportación, hace poco me preguntaban, que cuáles eran los requisitos para la exportación. Realmente los requisitos son exactamente los mismos. No tenemos una diferencia tal cual, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué documentos vamos a utilizar? Aquí está. Estos son tus documentos aduaneros. Obviamente el pedimento es un documento aduanero, pero bueno, ese se verá en otro momento. ¿Qué documentos aduaneros tú tienes que tener para poder realizar una importación o una exportación? ¿Ok? Cualquiera de las dos. Primero, tienes que tener un documento que acredite el valor de tu mercancía. Esto es fundamental. Vamos a ver que la factura, y aquí lo divido, siempre les digo, una factura comercial internacional es la que vamos a necesitar para importar. Si yo quiero importar, tengo que tener una factura del extranjero. ¿Por qué hago la división? Porque vamos a ver que en México tenemos este CFDI, este comprobante fiscal digital por internet, pero esto es para exportar. O sea, cuando yo exporto las mercancías, si ustedes recuerdan, bueno, tenemos un formato ya distinto a una factura y lo vamos a ver. Este CFDI no es obligatorio en otros países. Entonces sí existe una diferencia y vamos a ver cuál es esta diferencia y sobre todo atendiendo a los temas que tenemos también por parte de este CFDI, porque tenemos un CFDI que es fiscal. El CFDI es un documento fiscal, pero le han creado una parte, un complemento para nosotros los aduaneros, que es un complemento de comercio exterior y lo vamos a platicar. El segundo documento que vamos a tener es con el que acredito mi medio de transporte, es decir, mi logística. ¿Cómo voy a mover esta mercancía? Y básicamente la puedo mover a través de vía marítima, aérea, terrestre o ferroviaria, que son las principales. ¿Qué documentos necesito? Bill of Lading, el waybill y la famosísima carta aporte, que ese tema lo vamos a dejar casi al final, si nos da tiempo, si no haremos otra sesión porque ese ahorita está, miren, la autoridad aduanera, los anexos 8 están prestos con ese tema porque ya está en vigor y es una forma de embargo. Entonces, de que nos quiten a las mensajerías y paqueterías, ¿eh? O sea, ahorita se están yendo por mensajerías y paqueterías, bien interesante. Entonces, bueno, ¿qué otro documento? Documento que acredita el origen de las mercancías. Sí. Necesito yo un documento. A la IMPO, a la Expo, sí. Porque recordemos que esto va aparejado ¿con qué? Con el tema de las preferencias arancelarias. Yo voy a tener deducciones de esta. ¿Qué otro documento que acredite lo voy a necesitar? Que acredite la descripción de la mercancía, porque yo tengo que clasificar para poder generar mis regulaciones y mis impuestos. Entonces necesito documentos como el packing list, necesito documentos como un bill of materials, necesito documentos como la manifestación de valor de esa mercancía, que me ayuda además, sí, manifestación de valor es el valor, pero además viene una descripción también detallada de la mercancía. Entonces son documentos que yo necesito. Número 5, obviamente el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, todos estos normas, cupos, certificaciones, permisos que necesito cumplir para poder importar o exportar. Vamos a entrar a ver nuestro primer documento. Si hay dudas o preguntas, si ustedes han tenido oportunidad de ver alguno de estos documentos, de analizarlo, es muy importante, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que para nuestro tema nosotros necesitamos una factura comercial, ¿ok? Que es un documento aduanero que se usa obviamente para envíos internacionales de bienes, de mercancías. ¿De acuerdo? Esta factura comercial, básicamente, bueno, pues, ¿qué nos va a determinar o para qué nos va a servir? Para, obviamente, tener el valor de la mercancía, que ese es su objetivo principal. Una factura es para tener claridad en el valor de las mercancías, para acreditar la propiedad
obviamente, yo soy dueño de esa mercancía hasta que tú me pagues. Con esa factura también acredito el pago de manera indirecta. Directamente tendría yo que comprobar que hice pues esta transferencia de dinero. Los Incoterms son muy importantes en una factura, porque vamos a tener, dependiendo del Incoterm, puede variar tu costo. Es decir, no hay una regla específica que diga que en la factura tienes que desglosar. Yo en lo personal creo que sí es importante, que sí podría ser muy importante o muy bueno el hecho de que se pudiera desglosar. ¿A qué me refiero desglosar? Si es una factura Xworth, pues obviamente ustedes saben que solamente va el costo de la mercancía. Pero si ya estamos hablando de eh, otra, otro Incoterm que tenga que ver ya con los Fs, con los Cs, los Ds, ¿sí? Ya que incluyan otros gastos, obviamente lo ideal, de acuerdo al 64, 65 y 66 de la ley aduanera, necesitamos que esos valores que va a pagar el vendedor, ¿ok? El vendedor los incluya dentro del precio y que sí vengan establecidos en esa factura. Y si no vienen desglosados, sí poner qué tipo de Incoterm está utilizando. Porque esto es un tema que hoy está siendo fiscalizado. La autoridad aduanera y los anexos 8 de las entidades federativas están verificando estos valores, están checando, ¿sí?, los Incoterms, que realmente el valor incluya el precio. Y recordemos que ellos tienen información que pueden hacer una compulsa de tus mercancías, ¿sí? Pueden checar más los valores, pueden checar las cantidades, incluso los proveedores, y no puede ser que tú tengas mercancía con un valor Xworth y que esté al mismo precio que un CPT o un FOB. No puede ser, porque ya se supone que incluyen valores. Y aquí es donde la mayoría de los contribuyentes omiten estos valores. ¿Por qué? Porque recordemos que los incrementables, los Incoterms, forman parte del valor en aduanas para calcular los impuestos. Entonces, lo que menos quieren es que el valor incremente, pues para pagar impuestos. Y ahí es donde ahorita la autoridad está teniendo, pues para notificarte gabinetes, ¿no? Multas en ese sentido. Entonces es muy importante que en tu factura comercial tengas esta información, que tengas también las cantidades, los impuestos a pagar. Y aquí te dejo un listado de los principales elementos que se tienen que verificar en una factura. Una factura internacional no hay un formato. A diferencia de nosotros en México, que sí tenemos un formato establecido, incluso plataformas donde tienen el SAT, que se tienen que ingresar para revisar la información, en la mayoría de los países del mundo solamente tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Nombre completo, dirección del remitente y destinatario, obviamente, ¿no? Los contactos, las condiciones de venta. Esto es muy importante, el Incoterm. Los Incoterm son necesarios. Hay que hacer una descripción completa de los artículos, pero aquí es una descripción realmente indicativa, no es explicativa. Para eso tenemos el boom, para eso tenemos el packing list. Es simplemente poner rollos de tela, la cantidad, etcétera. O sea, no es necesario ahondar muchísimo, pero sí es importante que podamos, en su momento la autoridad, identificar físicamente con el documento de qué está hablando, porque si nada más le pones un código de producto, tú internamente en tus inventarios tienes un código, ¿ok? Del producto, pero imagínate que quisieras con eso que la autoridad cuando revise la información de la o que se clasifique la agente aduanal, pues no va a tener la información. Códigos arancelarios, sí. ¿Alguien sabe cuántos dígitos internacionalmente tenemos la obligación de clasificar? O sea, yo podría clasificar o le podría pedir al cliente que desde la factura me ponga la fracción arancelaria. Citlali 8,
Esa es en general, sí puede ser en Estados Unidos, lo normal, ahí Louis y Sam, son 6 dígitos, es decir, a la subpartida. Muy bien, Alondra, gracias también. A 6 dígitos. Entonces, muchas veces tú, si vas a importar, le puedes pedir a tu cliente, a tu vendedor, perdón, al proveedor, que te ponga la clasificación, sí lo puedes hacer, claro, y en la factura puede venir, claro que puede venir ese dato. Y es muy importante pedirle que te indique ahí el Incoterm. ¿Cómo? Ahí nada más puede ponerle las 3 siglas. Ya sabemos que eso es a nivel internacional y es permitido si es un FOB, si es un PAP, si es un PAS, si es un FCA, etcétera, ¿no? País o territorio de origen de los productos. Esto es importante porque no necesariamente el país que te está vendiendo es el productor. Cuidado con esto. Puede ser que fue fabricado en Francia, pero lo están vendiendo, está siendo comercializado en Alemania. Entonces, ojo con esta parte. Ahora, no es un requisito que el que produzca te lo tiene que vender exactamente, no. O sea, puede por alguna estrategia logística, por alguna circunstancia, donde se fabrica, no es el mismo país donde se comercializa. Y entonces es importante que también esta parte la aclaremos, cantidades, valores, obviamente si hay códigos, si hay algún tipo de marca, todo esto que datos generales. No me preocupa tanto en la factura porque para eso sirve el packing list, ¿ok? La firma del remitente, la fecha es importante y aquí no se da mucho, pero sí es importante. Aquí nosotros tenemos número de factura, de CFDI. Entonces, bueno, incluso tener un número para poder identificar la factura sería importante pedirlo. Esto, obviamente, tú lo puedes pactar con tu cliente, sí. Ahora, a nivel internacional se ha dado este formato, este se los vamos a compartir editable. Este tú se lo puedes incluso compartir a tu vendedor. Ellos ya lo saben. Ellos pueden tener su formato, pero de preferencia pueden utilizar este formatito donde sí vienen información mucho más clara. O sea, viene quién es el vendedor, quién es el comprador, incluso el exportador, el importador. Viene obviamente si estás incluso utilizando una carta de crédito, si ya está vinculado el número de Airware Bill o el BL o la carta aporte en su caso, aunque no venga ahí, si tienes a lo mejor algún tema de certificado de origen, si se va a consignar a otra persona. ¿Por qué esta consignación? Porque acuérdense que para nosotros uno es el importador, es obviamente quien introduce la mercancía, pero podemos también consignarla al mismo importador o al agente aduanal, que es quien va a reclamar de alguna manera la mercancía. Debemos tener claro la cantidad total, los bultos, los kilos, ¿no? De esa factura. Y bueno, obviamente sí está la UMT, que esto lo hemos platicado, de preferencia busca que tu cliente, tu vendedor, más bien tu vendedor, te dé la unidad de la medida, se estandarice a la UMT, a la unidad de la medida tarifaria de la TIGIE, de la Ley de los Impuestos Generales de Importación, para no tener que estar con el tema de la transformación, de esta cuestión de estar haciendo cálculos, etcétera. Siempre tiene que venir el precio unitario y muchas veces aquí a esta parte en medio le ponen ahí el tema del Incoterm, ahí lo ponen, ¿ok? Sin ningún problema viene la descripción. Entonces, realmente, si te das cuenta, esta factura no no tiene un formato eh, tan complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a pedirle a tu cliente? Básicamente, lo que le vas a pedir a tu cliente es que sí tenga claridad en cuanto a estos requisitos que hemos comentado. Es decir, que sí, por favor, sí o sí, ¿no? Te, te permita tener esa información. Es decir, que te dé las cantidades, que te dé los valores, ¿no? Eso sí es fundamental.
que te dé la información, que se establezca el Incoterm. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hacer un pequeño break, chicos, para también cambiar ahí la plataforma. Déjenme, denme un segundito, les voy a compartir. Déjenme copiarlo, el link. Aquí está.